Doctora Milagro Sierra, en contacto con la salud. Saludos. Buenos días, Víctor, Nelly, amigos televidentes. Un placer estar aquí otro miércoles más. Así es. Doctora, la crianza responsable es el tema que usted va a tratar en el día de hoy con todo el público de Contacto Diario. Víctor, yo entiendo que se impone que nosotros comencemos a revisar conceptos y por eso he traído 3 mitos al programa del día de hoy para que hablemos sobre esto, porque entiendo que hay algunas creencias que se han extendido, se han generalizado y han ido normalizando conductas que no tienen nada que ver con lo que es una buena crianza. Y por eso hoy es un día de que comencemos a desmontar algunos mitos con respecto a la crianza. Y el principal mito que yo entiendo que los padres tenemos que comenzar a revisar es el decir, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, en el contexto de probablemente facilitarle cosas materiales y sus procesos vitales, acortárselo. Hemos estado mirando que la generación actual se siente responsable del desarrollo de las generaciones, que nosotros tenemos en este momento una generación que se va a lo relativamente fácil, se va a la manera quizás de acortar caminos en un proceso de crecimiento y no hay forma de que lo hagamos. Los que tenemos una trayectoria de trabajo, los que nos hemos tenido que formar en una universidad sabemos que el proceso es largo y que probablemente nosotros en la generación que crecimos, nuestros padres, nuestros abuelos, no podían darnos quizás cosas materiales, sin embargo nos dieron valores y educación que han permitido que nosotros como generación estemos quizás donde estamos. Y qué bueno que nuestros padres tenían quizás un estilo de vida que nosotros hemos podido mejorar y que quizás le hemos podido dar mayor comodidades y menos dificultades a nuestros hijos en su crianza. Sin embargo, entender y decir que yo trabajo por mis hijos o para mis hijos, que mis hijos van a tener las cosas que yo no tuve porque no van a pasar lo que yo pasé. A lo mejor lo que tú pasaste como padre de otra generación es lo que te ha hecho ser lo que tú eres hoy. Es lo que te ha hecho entender que las cosas tienen su momento y sobre todo te han dado la entereza de carácter que tú tienes en el momento. Entonces, ¿por qué bajamos nosotros la exigencia de la crianza? ¿Por qué comenzamos a entender que los procesos cortos y fáciles les van a enseñar algo a nuestros hijos? Entonces, eso es un mito que en la crianza de hoy se está tomando como algo que está afectando la posibilidad de que los hijos comiencen primero a entender el valor del trabajo, a entender el valor de esperar tu tiempo. Yo admiro cuando algunos padres tienen empresas y colocan a su hijo en trabajo de aprendiz, en trabajo de comenzar a saber hacer lo básico, organizar un archivo, saber estar en cualquier puesto de la empresa, porque se supone que si tú vas a ser el gerente un día de esa empresa, tú tienes que conocer todos los trabajos, todos los puestos, y hacer como le hacen a los pasantes de hotelería, que comienzan desde arreglar una cama hasta montar una mesa, hasta hacer un trabajo gerencial, porque en tu hotel tú tendrás que hacer todo eso el día que tengas Parte del éxito, doctora, de la empresa tal vez más próspera que tenemos, la gente de León Jiménez y la cervecería en su momento, ¿verdad? Era esa, que los parientes, los familiares de esta familia iniciaban a sí mismos dentro de la empresa. Haciendo desde carrera dentro de la almacenes, empresa, por cargando supuesto. cajas, organizando Se cajas, hace carrera hasta hoy, cuando eran los propietarios, pues eran ya los máximos ejecutivos de la empresa. Pero contrario a otros padres que forman sus hijos en la universidad y después que ellos son profesionales tienen que buscar trabajo en otra empresa porque aún no tienen la confianza y yo digo que esas empresas envejecen sin que los hijos puedan tener una oportunidad. Así es, no preparan el legado y después no tienen la confianza para pasarle el mando. Doctora, trabajo por y para mis hijos. Hasta ahí yo creo que todo va bien. Ahora, quiero darle a mis hijos lo que no... ese fue el primer mito, lo que yo no esperando el estuve. segundo. Lo que yo no estuve. Ese es el primer mito. Y cuando yo digo trabajo por y para mis hijos, tú trabajas para tus hijos hasta que son mayores de edad. A partir de ahí, ellos tienen que trabajar para ellos mismos. Tú no puedes desgastar tu vida, tus ahorros de tu futuro en tus hijos. Es importante. O sea, cuando digo por y para mis hijos, claro está, hasta ese top, hasta ahí está mientras bien. son menores, Ahora, eso quiero es darle válido. a mis hijos lo que no me dieron a mí. O sea, esa parte como que... El otro mito es, soy amigo o amiga de mis hijos.
un padre no es un amigo, un padre es un padre. Un amigo, en el contexto que se dice, es, soy compañero de bebida de mi hijo, soy compañero de andanza de mis hijos, voy a los lugares que frecuentan mis hijos porque quiero estar cerca de él, pero eso implica que tú estás haciendo avares con él y le estás enseñando a él quizás un ejemplo que en el día de mañana él te lo va a enrostrar. He escuchado hijos que dicen, pero cuando tú tenías mi edad llegaba a tal hora. Bueno, yo no puedo repetir un proceso si no me fue bien. Entonces es importante que nosotros enmendemos en la crianza cosas que nosotros sabemos que a nosotros no nos fue bien. O sea, nosotros como padres, por eso tenemos la responsabilidad de tener hijos cuando somos adultos. Y una de las cosas que nos da la adultez y la madurez es entender que en nuestros procesos hubieron aciertos y desaciertos. Que lo que a mí no me funcionó como ser humano, yo, por lo que aprendí, debo formar a mi hijo en ese proceso de saber a dónde no debe ir y qué cosas no debe hacer. No importa que yo haya pasado ese camino, con más razón, si yo ya tengo una experiencia formada de esa situación y ya yo sé las consecuencias, entonces yo te voy a evitar consecuencias a ti. ¿Son los jóvenes de hoy capaces de entender esos límites? Deberían entenderlo. Y sobre todo, si no lo entienden, ahora como jóvenes, como adultos te los van a agradecer. Cuando vienen las situaciones que tú le evitaste y ellos ven quizás en otros el camino recorrido donde no llegaron a un buen puerto, dicen qué bueno que mi papá no me permitió hacer esto o hacer lo otro. Yo creo que todos como estudiantes en algún momento dijimos yo voy a dejar la universidad por un tema de cualquier excepción, de cualquier situación con una materia, de un profesor, que todos tuvimos un profesor con mal genio o simplemente el cual no era fácil aprobar una materia. Sin embargo, la pregunta es, ¿no dejaron nuestros padres abandonar los estudios? No, y qué bueno, porque hoy en día somos lo que somos porque ellos nos pusieron límites. Y definitivamente está la situación de que en muchas ocasiones nosotros decimos, es que es mi hijo. Justamente por eso es que tenemos que hacer cosas por él, donde nosotros tenemos que evitarle la posibilidad de que entre en situaciones de consecuencias severas, porque es tu hijo y las situaciones que pasen con él van a venir a ti, pero no van a venir como el amigo. Van a venir como el padre. Y si de verdad y de una u otra manera tú asumiste con responsabilidad tu rol, tienes que entender que los límites son parte del proceso de crianza. Y el tercer mito es que el rigor no es amor. Te prohíbo porque te amo. Te pongo límites porque te amo. No porque no te ame. Entonces, eso no se puede confundir, porque nosotros tenemos entonces una serie de abanderados que hablan de la posibilidad de una crianza dentro del contexto de los derechos mutuos. Sin embargo, nunca debe estar en discusión quién es la autoridad en el proceso. O sea, de una u otra manera nosotros tenemos padres e hijos donde el rol de autoridad no está claro. Lo primero que noto en muchas ocasiones es el hecho de que llegan a mi oficina un padre y un hijo y el hijo tutea al padre, le habla de tú y lo va a hacer conmigo también. Y automáticamente un menor me dice tú, le pregunto, ¿qué tú crees que te da derecho a hablarme de tú? ¿Yo te lo he permitido? Mis pacientes que tienen 70, 80 años me dicen usted. Porque hay una relación de respeto entre yo y mi paciente. Entonces yo no te permito que me tutees. Se puso guapo, se molestó. Eso es parte del proceso terapéutico, de establecer la autoridad en el espacio. Lo otro es que la mayoría de padres le dicen papi o mami a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué a tu hijo le dices papi? Porque definitivamente le estás transfiriendo poder a tu hijo. No te sientes con la capacidad de llamar como son, pero sobre todo no quieres asumir el rol de padre, de educador, de guía. Entonces el papi suaviza lo que te voy a decir y eso no es riguroso. Yo recuerdo que nuestros padres, ¿cómo nos llamaban cuando estaban enojados nuestros padres? Nombre y apellido. Si te decía 2 nombres, te decían los 2 nombres, más el apellido. Ya tú sabes lo que te espera. Para que no hubiese duda de a quién le estaban hablando. Podían haber 2 Ramones en la casa, pero cuando decían Ramón Antonio, más confusión de roles. Ese es.
Entonces, ¿cuál es el tema actual? Comenzamos por ahí, comenzamos por lo que decimos, que obviamente va a comenzar a influir en lo que hacemos. Hemos quitado los límites de la crianza y hemos entendido que darle todo a un hijo, que acompañarlo en sus aciertos y desaciertos, y también no asumir un rol de rigor hacia tu hijo, es darle amor. No, porque a mí me criaron con una crianza muy dura. No, porque antes el niño no tenía derecho a opinar. Bueno, pero nos evitamos todas las situaciones que estamos viendo ahora, que tú llegas a una casa y el niño de 3 años habla más que tú. Entonces no podemos seguir en esto. Tenemos que comenzar a revisar cosas y a mejorar la crianza. Ese es un tema que va para largo y que tenemos otro que seguirlo tratando. La crianza responsable, el tema que tocó nuestra querida doctora Milagros Sierra hoy aquí en el segmento En Contacto con la Salud. Doctora, gracias por compartir con nosotros como cada miércoles. A ustedes. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.